noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. En estos 3 días vamos a estar hablando sobre el tema Encuentros con el Maestro, con el pastor Pablo Otremba. Pues bienvenidos. Y una instrucción es, prepárese esta clase, esta conferencia, tiene la dirección no solamente de conocimiento, sino de que usted pueda tener un encuentro con el Señor. Va a haber administración al final. Entonces solo le aconsejamos que prepare su corazón, prepare su mente y se prepare para un encuentro con el Maestro. Y le voy a pedir al pastor Arturo Andrade que presente a nuestro invitado especial, pastor Pablo Otremba. Buenas. Llegamos al mes de agosto, gracias al Señor. Y de verdad muy emocionados por este tema de encuentros con el Maestro. Tuve el privilegio de ir viendo cómo estas reflexiones y estos devocionales y esta intimidad del pastor Pablo con el Señor Jesús se iba construyendo en estos últimos meses. Y de verdad también me sentía muy bendecido. Menos mal que esto sale a la luz y no se quedó solo en las conversaciones internas que teníamos, sino que ahora muchos más pueden hacer parte de estas reflexiones. El pastor Pablo es un apasionado por la palabra de Dios. Él está realmente comprometido con la causa de Jesucristo. Y de verdad la pasión que mueve su vida y me inspira mucho es que realmente Jesús sea conocido como Señor y Salvador por una gran cantidad de personas en esta generación y en las que vienen. Entonces, Pastor Pablo, adelante con esa pasión que usted lo caracteriza por la palabra de Dios en esta noche. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, qué emoción estar aquí con ustedes ahora. Gracias Arturo por esa presentación y Inés, Carlos por liderar este ministerio, comprensión de los tiempos y todo el equipo y naturalmente ustedes que están hoy aquí en comprensión de los tiempos acompañándonos en este tema de encuentros con el Maestro. Y como dijo Arturo, es verdad, durante el tiempo de la pandemia, y no solo durante el tiempo de la pandemia, pero yo sé que es específicamente ese tiempo, estábamos encerrados y esto era un tiempo también de mucha reflexión y claro, leyendo la Biblia y viviendo ciertas cosas personalmente, me llevó a pensar acerca de los momentos cuando Jesús tuvo un encuentro con las diferentes personas y qué ocurría en esos momentos. Y es fascinante, definitivamente fascinante observar la vida y el ministerio de Jesús y notar cómo él se enfocaba en la gente y cómo el desesperado, cómo el desechado, cómo aquel que había cometido errores, pecados y estaba en situaciones donde humanamente no había esperanza y Jesús aparecía en el escenario, aparecía en la vida de la persona y ahí todo cambiaba, había esperanza. Y yo les quiero comentar que mientras yo estaba estudiando, y yo lo estudié no para predicar, de verdad que no, en ese momento de reflexión, el Señor me tocaba a mí. Yo espero que ojalá durante esta conferencia de estos 3 días, no solamente yo pueda volver a revivir esos momentos que viví cuando estaba estudiando esto, sino que y todavía esto lo que ustedes tienen es una pequeña parte de eso, pero podamos encontrarnos con el Maestro y más allá de vivir un momento de emoción, ojalá también tomar decisiones muy buenas para nuestra vida y ser cambiados, transformados. Hay gente que llega y a veces pregunta, ¿qué puedo hacer para tener pasión por el Señor? Yo solo digo, lea la Biblia, estúdiela, medítela, invite al Espíritu Santo a su vida y mientras usted está estudiando la Biblia, permita que el Maestro te hable y cuando el Maestro comienza a hablarte, tu vida no va a ser la misma. Y entonces, entremos de una porque el material es mucho, queremos avanzar y queremos revisar algunos textos y
claro, vamos a mirar desde los evangelios diferentes historias. Voy a tratar de mantenerme mayormente en el evangelio de Mateo, que es el evangelio que une el Antiguo Testamento con todo el Nuevo Testamento. Y todo comienza aquí en Mateo con una genealogía. Y yo sé que la genealogía que nosotros leemos ahí en los evangelios, aquí en Mateo tenemos otra genealogía en el evangelio de Lucas, pero lo que hace interesante la genealogía de Mateo es que aquí se mencionan mujeres, lo cual no era común que mujeres aparecieran en una genealogía haciendo referencia a todos los antecedentes de una persona. Sin embargo, aquí nosotros vemos 5 mujeres siendo mencionadas y además vamos a mirar qué mujeres fueron estas, las que son mencionadas aquí. Ahora, Mateo, para una pequeña introducción, aquí Mateo nosotros lo conocemos como el Evangelio, no solo que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, sino que está como dirigido a convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías esperado por los judíos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a estar oyendo y leyendo muchas veces, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, muchas referencias al Antiguo Testamento y a profecías del Antiguo Testamento. Pero también vamos a notar algo, que este evangelio dirigido a los judíos menciona muchas historias con gente no judía y notamos que Jesús tenía en la mira siempre a toda la humanidad y no solamente a los judíos. Por eso Juan 3:16 ya lo dice. Claro, ese es un versículo muy común para nosotros y lo recitamos y lo predicamos. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí no dice, y de tal manera amó Dios a los judíos, no, al mundo. Y aquí esto incluye a los judíos, naturalmente, pero también incluye a todos los humanos en cualquier lado del mundo. Y cuando hablamos naturalmente de que de tal manera amó Dios al mundo, entonces muchas veces pensamos, no, ese amor se lo da al que merece, al bonito, al que todo lo tiene en orden. No, pero cuando leemos los evangelios notamos que ese amor iba dirigido a todo el mundo, también a aquellos que eran desechados, rechazados por los humanos, por la sociedad. Y vemos cómo Jesús le da esperanza, trae luz a su vida. Y cuando trae luz a la vida de alguien, entonces, wow, aquí que empieza a florecer la vida de alguien. Vamos a estar mirando algunas de esas historias y yo creo, y yo estoy seguro que de muchos van a identificarse con una o con otra persona, y permita que Dios te hable. Y cuando Dios te está hablando algo específico, no tema en escribir una frase corta, concisa y precisa aquí en el chat y díganos qué es lo que está hablando Dios a tu vida. Vamos a comenzar, como ya les mencioné, con la genealogía de Mateo, o la que aparece en el Evangelio de Mateo, y vamos a leerla porque vale la pena. Yo sé que otra vez la genealogía, las genealogías no las leemos, a veces pasamos por encima de ellas y bueno, ya ahí quedaron, ¿no es cierto? Pero hay que cuidar porque cuando hay una lista de nombres, vale la pena mirar quién está en esa lista, quién fue tu papá, quién fue tu mamá, ¿no es cierto? Tu abuelo, eso es como que importante. Bueno, aquí va la genealogía de Mateo, capítulo 1, 1 al 17, y leemos de la Nueva Traducción Viviente. Aquí dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham.
Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sara. La madre fue Tamar. Interesante cuando esto aparece, y aquí en esta Biblia aparece esta mención de Tamar en paréntesis, pero es como para decir, recuerden que la madre de Sara fue Tamar, ¿no? ¿Y quién fue Tamar? Eso habría que, y lo vamos a estar haciendo, tenemos que revisarlo. Fares fue el padre de Esrom, Esrom fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz. ¿Recuerdan esa historia? Si han leído el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, entonces ahí vamos a ver, su madre fue Rahab, Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Interesante esto. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Interesante también esa historia de Betsabé y cómo ella llega a ser un antecedente de Jesús. Ella fue la madre de Salomón. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, etcétera. Hagamos un salto ahora porque la siguiente frase que nos interesa viene más adelante. Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Ahora, el evangelio, como ya lo dije, inicia este evangelio con una genealogía para mostrar que Jesús viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Abraham a todas las naciones, porque a través de Abraham todas las naciones iban a ser o son bendecidas. Y esto se viene a ver y a realizar, a cumplir a través de Jesús. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, mientras Lucas, que es donde aparece la otra genealogía, lo hace a partir de Adán. Él va mucho más atrás. Mateo está dirigido a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham. Lucas está más dirigido a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como Salvador de la humanidad. Así que lea todos los evangelios y lea los unos y una y otra vez. Más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías. Mateo presenta a Jesús como el rey y Mesías, el prometido descendiente del rey David, que reinaría para siempre. Además, vemos que el Evangelio de Mateo une a ambos testamentos, ya lo mencioné, y hace muchas referencias del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús fue aquel que cumplió profecías del Antiguo Testamento. Y les digo, para que una persona cumpla con todas esas profecías, esto es un milagro, esto es verdad o es simplemente una novela que alguien inventó. Pero nosotros sabemos que Jesús vive, aleluya, y cambia vidas, transforma. Y ahora Él está vivo y está obrando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, porque Él es
el Mesías que cumplió con los requisitos para hacerlo. Mateo sigue el sistema, y esto es importante notar, el sistema legal judío al anotar la genealogía del padre de Jesús. Aunque José era padre solo por adopción, Mateo quiere demostrar la existencia de una continuidad entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. El que la genealogía solo vaya hasta Abraham revela que Mateo quería conectar a Jesús ¿con qué? Con sus raíces judías. Lucas, como ya lo dije, va hasta Adán, y demostrar el linaje real de Jesús. Por eso también menciona a David. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús llega a ser como el cumplidor de la gran promesa que Dios le dio a Abraham, de que a través de él todas las naciones iban a ser bendecidas. Cuando menciona a David, se está mostrando, no, este es el rey que estamos esperando y que va a traer restauración. Y su vínculo con los fundadores del pueblo judío, entonces, pues también vemos por eso que se menciona a Abraham. Las genealogías no son, como ya lo mencioné también, pero repetir vale la pena, no son las lecturas más entretenedoras. Si usted lee, por ejemplo, Levíticos o Números especialmente, le va a encontrar unas genealogías y usted dice, bueno, hoy me tocaron 5 capítulos de genealogías, y uno dice, ¿qué me va a decir esto? Vale a veces la pena parar en tal cual nombre y revisar su historia y cómo Dios trató con él y cuáles fueron los resultados de ese encuentro con Dios. Y vamos a notar que nadie salía con las manos vacías después de tener un encuentro con Dios. Pero estas genealogías sí revelan ciertas cosas, como el legitimar que un individuo es un heredero de una cierta familia o algún otro detalle interesante. En estas genealogías, lo interesante, como ya lo mencioné, se mencionan 5 mujeres, lo cual no era normal. No era normal incluir mujeres en una genealogía judía, pero Mateo, quien está hablándole a los judíos, incluye así a 5 mujeres. La pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿por qué incluye Mateo a estas mujeres en la genealogía? ¿Por qué incluye mujeres con un cierto trasfondo cuestionable? Yo creo que usted y yo no meteríamos a esas mujeres. A veces nosotros tenemos nuestros temas hoy día. Usted dice, pero eso fue ya Mateo y gracias a Dios que él incluyó a las mujeres. Pero sabe que hoy en la iglesia a veces no incluimos a ciertas personas en ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque como que su historia es una historia toda rara, ¿no es cierto? Entonces, mejor dejémoslo allá o callemos la historia, ¿no? A veces el trasfondo de una persona, mejor lo callamos y no lo mencionamos, porque si no, entonces no le dan ni el chance. Es interesante cómo hoy todavía nosotros a veces ponemos a un lado cierto tipo de gente, sea porque es mujer o porque es hombre, porque es niño o porque es de un cierto trasfondo social, y no lo queremos como incluir, o a nosotros mismos. No, más bien yo no digo de dónde vengo, ni quién fue mi papá, porque wow, qué tal que sepan quién fue mi papá, entonces a la larga me descalifican, ¿no es cierto? O quién fue mi mamá. Pero no, aquí nosotros vemos que Mateo no le da pena, y a Jesús tampoco le da pena, que un antecedente de él haya sido Rahab, una prostituta, o Tamar, ¿no es cierto? Como lo menciona Mateo 1, versículo 3. La historia de Tamar, y entremos en este asunto de las mujeres que aparecen aquí en la genealogía. Tamar es mencionada aquí en esta genealogía. Si Mateo no hubiera mencionado a Tamar, entonces nosotros posiblemente no le daríamos mucha importancia a la historia de Tamar allá en Génesis 38. El que la haya mencionado Mateo
en la genealogía que él presenta, nos lleva a revisar la historia. Por aquellos tiempos, si se le moría a una mujer casada, el esposo, y no tenía un hijo varón que proveyera para la madre, y por asuntos de honra, una mujer sin hijos era despreciada. Entonces era costumbre que el suegro le diera al siguiente hijo como esposo, diera un hijo al primer esposo. En otras palabras, que si el esposo moría, el suegro le daba al otro hijo para que le proveyera un hijo a esta mujer, y que ese hijo pues finalmente proveyera. Eso era como el seguro social para la mujer, que el hijo que ella después tenía proveyera para la mujer, para quien quedó en un momento viuda, ¿no? Y también, pues, es una manera como hacerlo, o por lo menos cómo se hacía, ¿no? Ahora, Tamar pierde el primer esposo, que se llamaba Él muere porque era malo, así lo dice la Biblia, él murió porque era malo. Ahora era la responsabilidad de Judá, el suegro. Y recuerde, es Judá el suegro. Judá era el suegro de Tamar, y él debía dar ahora al siguiente hijo como esposo a Tamar. Su nombre era Onán. Ahora, Onán tuvo sexo con Tamar, pero hacía todo lo posible para evitar que quedara ella encinta y así proveerle un heredero. Dios también le quitó finalmente la vida a Onán. Judá está asustado y ahora no quiere darle el tercer hijo, quien era Sela, como esposo a Tamar, porque pensó, con Tamar todos los esposos van a morir y entonces Judá queda sin hijos. Recordemos que según las reglas culturales, esta debía haberlo hecho Judá, esto debía haberlo hecho Judá, el que entregara su próximo hijo a Tamar para que le diera un hijo. Es obvio que Judá no fue bueno en levantar hijos temerosos de Dios, porque estamos viendo en el testimonio de la Biblia que todos los hijos de Judá tenían algún tema y eran malos o no cumplían con sus responsabilidades. Uno dice, oye, Judá, y recuerden que Judá es un antecedente de Jesús, y también llega a ser mencionado, de hecho, a través de Judá, esa tribu es que llega Jesús. Así que a veces la historia puede ser terrible, pero la historia terrible no significa que no puede haber esperanza, que no puede haber en medio de tanta oscuridad una luz. Y esa luz viene a ser nuestro Señor Jesús. Tamar se refugia luego en la casa de su padre, de su padre personal, y entonces pues está como aislada, vive un aislamiento por todas las experiencias que ella ha tenido hasta el momento. Los esposos se le mueren por malos y uno de ellos pues ni quiere darle el hijo, no quiere cumplir con la responsabilidad culturalmente pues esperado. Las cosas no terminan acá. Tamar se disfrazó de prostituta y engañó a su suegro para que la embarazara. Y de hecho yo les recomiendo leer cuando pueda Génesis 38, toda la historia, y léala con cuidado. ¿Qué clase de hombre era Judá? ¿Está él visitando una prostituta religiosa? Eso es lo que nos dice el texto. Él va a donde una prostituta religiosa, no una del templo de Dios, sino una prostituta de un templo, de un ídolo. Técnicamente, ese es un acto de idolatría, un tipo de adoración a la diosa de la fertilidad. ¿No debería Judá estar en otro lado adorando más bien al Eterno? Ni hablar de cómo judío se había casado con una mujer cananea. Judá pues se había casado con una cananea, lo cual eso también era dudable en sus tiempos. ¿Será que la maldad de los hijos de Judá revela algo acerca del ambiente en esa familia y del estilo de vida de Judá mismo? Estaba peligrando, y esto es como lo
lo tremendo aquí, estaba peligrando la promesa de Dios a Judá, porque Judá y sus hijos estaban fallando. La promesa que a través de Judá iba a venir el Mesías, eso estaba en juego acá con un tipo que no estaba jugando o viviendo según las reglas. Cuando Judá escucha que su nuera está embarazada, está dispuesto a matarla según las leyes. Está Judá aplicando diferentes maneras de medir, una manera para él y otra para Tamar. Cuando Tamar muestra las evidencias de quién es el padre, es que Judá reconoce sus falsos caminos. ¿Por qué? Porque él visita a una prostituta aparentemente y Tamar lo engaña y finalmente tienen ellos relaciones sexuales. Tamar queda embarazada. Él escucha de que Tamar está embarazada, quiere matarla por ser infiel y uno dice, pero Judá, ¿con qué medidas estás midiendo? Una manera para ti y una manera para el otro, o en este caso específicamente para Tamar. Cuando Tamar muestra las evidencias de quién es el padre, es que Judá reconoce sus falsos caminos y sus procederes equivocados y reconoce a Tamar como mujer justa. ¡Qué historia tan tremenda! Una Tamar herida, rechazada, maltratada, una mujer que parece no tener esperanza, golpeada por circunstancias familiares y de la vida. Tamar llegó a ser una mujer usada por hombres y yo diría abusada. Ella andaba preocupada por su futuro y su honra y buscó una solución, aunque también podemos dudar de su proceder, eso es la verdad. Pero mucho de su proceder era acorde con las reglas de Canaán en ese tiempo. A pesar de todo, Dios da una respuesta, la respalda, le muestra gracia y la lleva a ser una antecesora de Jesús. Así que tu historia no es el final. En medio de todas las circunstancias complicadas, difíciles, terribles, de todo tipo de abuso, maltrato, Dios está escribiendo una historia contigo en particular y lo que necesitamos es acercarnos al Maestro y Él empieza a llevarnos por ese camino. En Efesios capítulo 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él de antemano preparó para nosotros. Dios tiene un plan, a veces no lo vemos así tan rápido, pero Dios tiene ese plan. Dios tiene un camino para nosotros y aunque a veces la historia está manchada por decisiones equivocadas humanas, aún nuestras, Dios va escribiendo su historia con nosotros y tenemos que estar abiertos a entender ese camino de Dios y empezar a seguirlo. Y por eso el encuentro con el Maestro aquí es clave para llegar y finalmente terminar en el lugar donde Dios nos quiere. Ahora, Rahab es la otra mujer que aparece aquí en esta genealogía. Usted puede leer de ella en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Rahab fue una prostituta y una gentil. Ella no debería ocupar un lugar en una genealogía judía. Su ocupación y su procedencia la descalificaban. No sabemos si era una prostituta religiosa dedicada a la idolatría o si su prostitución era negocio o ambas cosas. Sin embargo, Dios la usó. Ahora, esto no quiere decir que Dios está bendiciendo y avalando la prostitución, pero alguien quien cae en esos caminos y tiene un encuentro con Dios, reconoce al Altísimo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a vivir como Dios saca a esa persona de esa situación y la lleva por aquel camino que Dios tiene preparado para aquella persona. Primero vemos a una Rahab arriesgando su vida para salvar la vida de 2 espías enviados por José, el hombre que le siguió a Moisés como líder de Israel. Rahab desafió la orden del rey de Jericó
que decía que debía estar entregando a los espías y en cierta manera traicionó a su propio pueblo. Ella acoge a los espías en su casa y luego les ayuda a escapar. Ahora, Rahab, ella había escuchado aquel chisme o noticia de que Dios había respaldado a Israel hasta acá, los había sacado de Egipto, les había provisto de comida y les había dado victorias a lo largo de todo el camino, a pesar de que eran rebeldes y no cumplían al 100% con todos los mandamientos de Dios. Dios estaba con Israel, ella reconoció eso, la historia lo decía y ella sabía que si estos israelitas llegaron aquí a las puertas de Jericó, entonces Dios los va a respaldar y ellos van a ser gente muerta. Y ella muy inteligente, posiblemente su vida no era un testimonio, pero ella reaccionó muy inteligentemente y dijo, no, yo voy a salvar mi pellejo y yo voy a apoyar al pueblo de Israel y voy a hacerme parte de él. Y eso es lo que ocurrió. A cambio, ella le pide a los espías, póngale cuidado, que cuando invadieran la ciudad salvaran su vida y la de los miembros de su familia. Los enviados aceptaron esa propuesta y pidieron que ella colgara una cuerda en la ventana para reconocer la casa y no destruirla en el momento de entrar a conquistar a Jericó. Porque ella le ayudó a los espías, Dios proveyó para ella y para toda su familia el escape de la destrucción que pronto llegaría. Ahí no terminó todo. Finalmente, ella termina casándose con un hombre antecesor del rey David y de José, esposo de María, madre de Jesús de Nazaret. Esta mujer llegó a ser parte de esta genealogía y uno dice, no puede ser que una mujer con una historia tan tremenda, pero es que el tema aquí es la fe que ella tenía, la fe en el Dios que estaba apoyando a Israel, el Dios que se había manifestado con poder en la historia de Israel. Entonces, y ella de repente dijo, ese es Dios, él está acabando con todos los dioses, ningún otro Dios es tan poderoso como el Dios de Israel. Y si vino a tocar aquí las puertas de Jericó, esto nos vienen a destruir. Yo más bien me pongo al lado de ese Dios y voy a vivir. Primero era como un paso más por salvar su propia vida, pero resultó que ahora ella llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Qué maravillosa esta historia, en mi opinión. Uno ve que no importa cuál es tu historia, ¿no es cierto? Y no es que Jesús esté avalando esa historia, la historia de Rahab, sino que esta mujer que sí tenía un pasado tremendo, ella decide creer en Dios, el Dios de Israel, y termina siendo parte de la genealogía de Jesús. En Hebreos capítulo 11, 31 leemos, fue por la fe que Rahab, la prostituta, y aquí otra vez no le están negando su pasado. De hecho, la Biblia dice, bueno, esa era su historia, ¿no es cierto? Ella la embarró, estaba en un negocio que no era bueno, pero ella por su fe no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Fue una obra de fe la que vemos aquí en la vida de Rahab. En Santiago capítulo 2, 25 leemos cómo Rahab llega a tornarse en un ejemplo para nosotros. Rahab la prostituta, y aquí leo Santiago 2:25, vuelve a ser mencionada esta mujer, Rahab la prostituta, y no, otra vez, no le niegan su pasado. Y usted no tiene que aparecer por ahí, es que yo fui prostituta, no sé qué, no sé cuándo, o lo que sea que usted haya sido. No hay que estar divulgando eso en Facebook, pero yo creo que aquí a veces es para nosotros mismos y a veces en nuestro entorno. Bueno, nuestra historia es nuestra historia. Cuando Dios intervino,
Cuando Dios entró a la historia de la persona, las cosas comenzaron a cambiar y ese pasado queda perdonado y la vida es encaminada por una ruta de vida, de luz, de esperanza. Y seguimos leyendo ahí en Santiago 2:25, fue declarada ella justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Ya tenemos a Tamar, tenemos aquí a Rahab y miramos otra mujer en la genealogía de Jesús. También tenemos a Ruth, una moabita no judía, una mujer no judía perteneciente a una nación gentil, casándose con un hombre judío. En el judaísmo, la naturaleza de la descendencia era dada por la madre, así que una no judía no daría vida a un hijo judío, aun si el padre era judío. Además, notamos que Ruth ya había estado casada, su primer esposo había muerto y también esa historia es muy interesante leerla. Allá en el libro de Ruth, Boaz, el hombre con el quien se iba a casar Ruth, era un hombre rico. La cultura ya lo presionaba a que si se casaba, lo debería hacer con una mujer de su nivel. Ruth estaba lejos de ser una mujer de ese nivel. Sin embargo, notamos que a Boaz le impresionaba de Ruth su actitud e integridad. Esas características parecen que le valían más a Boaz que todo lo que la gente pudiera pensar o decir de ella. Finalmente, o de él también. Finalmente se enamora de Ruth, una historia de novela de verdad. Y es obvio que esta historia nos muestra que Dios obra a través de corazones sinceros, puros y de verdadera entrega a Dios. Dios usa circunstancias difíciles para ir tejiendo las historias de las personas. Ruth llega a ser la abuela del rey David. Impresionante, esta mujer una no gentil y llega a ser parte de la genealogía y esto es fantástico, esta historia a mí me conmueve. De hecho, la historia de Ruth es siempre una historia que uno quiere volver a leer y no porque vemos una imagen de Ruth ahí y toda fascinante, pero más el corazón de ella, su actitud, su integridad y cómo Dios en su historia va tejiendo las cosas. Yo creo que Dios también teje nuestra vida, nuestras historias, y Él las va tejiendo y va llevándonos por aquel camino donde Él quiere cumplir sus propósitos en y a través de nuestra vida. Tenemos que ser sensibles. Ahora, la actitud nuestra es muy importante. Si Ruth se hubiera amargado, si hubiera hecho cosas raras, entonces Boaz posiblemente no hubiera querido verla ni tenerla, pero vio a Ruth y su integridad, su sinceridad, su actitud frente a su suegra y cómo ella estaba dispuesta a humillarse para servirle a su suegra. Y Dios usa esa actitud. De hecho, ella en su momento, cuando Naomi le dice, mire, regrese a su casa porque yo ya no les puedo dar hijos, ella dice, no, 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 yo no regreso atrás. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. En el momento yo creo que hace una declaración de entrega y de conversión y el resto es historia y es una historia linda porque Dios allí donde encuentra un corazón dispuesto a seguirle, Dios empieza a moverse de una manera muy poderosa para llevarnos a esos puntos donde Él nos quiere llevar. Bueno, la otra mujer que aparece aquí en la genealogía es Betsabé. Ahora, esta mujer con la que el rey David se involucró en una relación adúltera también es interesante. Ese episodio de este adulterio casi destruye a David. Según la ley de Moisés, ambos debían ser apedreados por semejante acto, como vemos también en el Nuevo Testamento, una historia en Juan capítulo 8 o 9, cuando estamos leyendo acerca de la mujer
que fue sorprendida en el adulterio y la querían apedrear a ella, pero según la ley debían apedrear a ambos. Como sea, el acto no queda sin consecuencias. Ella, por su lado, pierde de manera vergonzosa a su esposo Uría. Betsabé pierde a su esposo. David lo manda a matar en una batalla porque no cooperó en un asunto que le hubiera ayudado a David a tapar su pecado. Este es abuso de autoridad. Es terrible lo que hace David acá, que usa su autoridad para poner a un hombre en el frente de la batalla porque quiere que lo maten y lo desaparezcan. Esto es terrible de parte de David. David aquí pecó tremendamente y le costó mucho. Por cierto, a eso hay que añadirle el trauma de perder el hijo que resultó de esa relación matrimonial. Dios no permitió que este hijo siguiera vivo y esto naturalmente trajo mucho dolor a David. Fue primero que comete adulterio con Betsabé, queda embarazada y eso le complica la vida porque es adulterio. Él manda matar al esposo de Betsabé de una manera vil, de una manera terrible. No hay nada que disculpar. Y claro, en medio de eso está Betsabé, esta mujer dolida y bueno, al perder el hijo todavía peor las cosas. Pero la historia sigue. David, después de su reconciliación con Dios, resulta casándose con Betsabé y tienen otro hijo, Salomón, quien llegó a ser el sucesor de David como rey. Aunque otros hijos de David hubieran podido reclamar el puesto de rey, es Salomón, el hijo de Betsabé, quien finalmente es declarado rey. Todo eso resultó a raíz de algunos movimientos políticos de Betsabé. También ahí hizo su truquito, ¿no es cierto? Notamos que Dios usó todo eso y todo ese desorden para hacer que Salomón llegara a ser el rey después de David. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que usar los trucos y las falsedades y las mentiras y todo esto para poder empujar nuestra agenda. Aquí no se trata de empujar nuestra agenda. Aquí se trata de ver el plan de Dios hecho realidad para mi vida y mi historia. No es la que me ata, no es la historia que, ay, esa me frena. Usted tiene que hacer un salto y decir, oye, yo me pongo al lado de Dios, yo le voy a seguir. Si tiene que arrepentirse de sus pecados, arrepiéntase de sus pecados, pero busque a Dios, tenga un encuentro con Él y usted va a ver cómo Él empieza no solo a perdonar, sino a tejer tu camino para los propósitos de Dios. Y usted ve cómo tu vida va a florecer y va a traer frutos. La historia es una, el pasado es uno, pero en el momento que hay un encuentro con el maestro, las cosas cambian y el rumbo llega a ser completamente diferente. Y finalmente la otra mujer es María, la madre de Jesús. De ella posiblemente hemos leído y escuchado muchas prédicas, pero vale la pena pensar en María como una de esas mujeres que también es mencionada aquí en la genealogía. La madre de Jesús es un modelo de una mujer sometida. Ahora, en el caso de María, no vemos que tiene una historia toda alborotada. Es una mujer humilde, temerosa de Dios, desinteresadamente se sometió a Dios y siguió su llamado a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Hubo preguntas en cuanto a su integridad, porque de repente aparece embarazada y José, quien era el comprometido, empezó a dudar qué pasó acá, con quién se metió. Ella ya estaba comprometida o cuasi casada con José y de repente aparece embarazada. Esto es un tema bien serio. Nosotros hoy lo leemos así simplemente, pero como en ese momento estaba ocurriendo la historia, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pasó eso? ¿No es cierto? ¿Qué leyes se iban a aplicar ahora con María? ¿Sería ella ahora apedreada
José hubiera podido aplicar la ley de verdad, pero decidió mantener todo en secreto y separarse de María porque la amaba y quería que siguiera viviendo y honrarla. Dios para los planes de José al decirle que se case con ella y de ser él quien levanta al Hijo de Dios. Y yo le quiero decir, no tenemos el tiempo en esta tarde, noche, para hablar de José, pero es este hombre el quien Dios escoge para levantar a Jesús, el Mesías. Vale la pena echarle una mirada a José y ver quién era este hombre a quien Dios escogió para que fuese el esposo de María y levantara a su hijo, al Mesías. Esto es muy, muy interesante. Ahora, no voy a entrar más en la historia más profunda de María, pero vale la pena en algún momento mirar a María y ver cómo ella llega a ser ejemplo. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús, el Mesías, y su vida es un ejemplo para nosotros y desde ese ángulo vale la pena revisar la vida de María, no como una a quien podemos acudir hoy día para que interceda por nosotros. No, no, no. Ella es una mujer que Dios usó, dio un buen ejemplo y gracias a Dios por su ejemplo y un ejemplo que todos podemos seguir. También podemos estudiar la vida de José. Yo quiero hacer ahora un salto aquí e ir al capítulo 2 de Mateo, donde vamos a encontrar la historia de los sabios del Oriente. Vale la pena y yo le recomiendo, lea la Biblia, agarre la Biblia, lea un pasaje de esos, la historia de una de estas personas, léalo y medite acerca de ello. Y cuando se acerca usted a ese texto, mire qué dice de Dios. ¿Qué podemos aprender de Dios y su manera como trata con nosotros? Ya eso te va a bendecir. Mire cómo son los humanos, qué humanos están ahí involucrados, cuál es su historia y cómo trata Dios con ellos. Eso te va a bendecir, pero más allá de eso también, cuando estás leyendo y meditando acerca de esas historias, eso es lo que yo hago. Entonces yo me estoy preguntando, bueno, ¿qué me dicen esas historias a mí? ¿Qué significa eso para mí? Y ahí es cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios y debo empezar a obedecer ciertas cosas que Dios quiere cambiar en mi vida. Y cuando yo cambio esas cosas, veo cómo luz entra a mi vida y mi camino empieza a ser claro. Así que ánimo, lea su Biblia y medite en ella, permita que te hable Dios y que tengas un encuentro con el Altísimo. Ahora, leamos esa historia de Mateo capítulo 2 de los sabios del Oriente, porque ellos también son unas figuras muy interesantes en el Nuevo Testamento, gente no judía, llegando a Jerusalén buscando al Mesías, al rey que acababa de nacer con un propósito. Ellos no viajaron de tan lejos del Oriente para hacer negocios, para firmar contratos o para mirar a ver cómo hacen plata, sino ellos vinieron con un solo propósito. ¿Dónde está el rey de los judíos? Recordemos que en ese tiempo no había WhatsApp, no había teléfono, no había email, no había aviones. Entonces, ¿cómo pudieron ellos escuchar que el Mesías había nacido, es el rey de Judá? Eso es un tema para estar revisándolo. Pero leamos primero aquí las historias. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Estaba en un momento de la historia, Jesús aparece. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Después llega y van y caen donde el rey Herodes. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Interesante que aquellos que deberían
saber acerca de las promesas de Dios, deberían haber sido sensibles, que deberían haber comprendido los tiempos. Ellos no lo comprendieron. Ellos no comprendieron. De hecho, Herodes, usted sí puede seguir leyendo la historia, él está más interesado en su puesto, en su reinado, y está listo a matar a ese rey, la promesa, ¿no es cierto? Acabarla. Entonces aquí vemos que a veces también Dios escribe en medio de circunstancias políticas, sociales y de gente toda rara su historia. Cuando Herodes oye que había nacido el rey de los judíos, de alguna manera se asustó, manda a averiguar y entonces escucha que es Belén, aquella ciudad donde van a ser el rey de los judíos, y manda finalmente a matar a todos los niños que habían nacido ahí en Belén, y mató de 0 a 2 años. Pero en medio de esa historia, José había escuchado la voz de Dios y había escapado a Egipto. Eso es, por cierto, una de las características de la vida de José, quien era muy sensible a la voz de Dios, y de acuerdo a lo que Dios le hablaba, él actuaba. Dios le habló y le dijo: no deje a María sola, cásate con ella. Se casaron, Jesús nace y corren el peligro de que ahora Herodes quiere matar a Jesús. José escucha la voz: váyase para Egipto. Se van para Egipto, permanecen en Egipto por un buen rato. Allá en Egipto vuelve Dios y habla con José y le dice: José, regresa, porque el que quería matar al niño ya ha muerto, regresa. Mejor dicho, José es uno de esos hombres exitosos, de esos hombres que son usados por Dios. ¿Por qué? Porque él es sensible a la voz de Dios. Y cuando nosotros seguimos leyendo aquí en Mateo capítulo 2, nosotros vemos que los sabios del oriente saben: vamos para Belén, porque allí es el lugar donde está escrito que van a ser el rey de los judíos. Fueron de camino a Belén, vuelven a ver la estrella, pero finalmente vemos que cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Muy claro que aquí ellos no adoraron a María, sino adoraron al niño. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, se volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Es como una rebelión contra la autoridad que estaba pues actuando mal. Si no fuera por Jesús, el mundo no tendría esperanza. Los sabios del oriente posiblemente eran medos, un pueblo de origen indogermánico que habitaba las zonas montañosas de Irán y la región de Mesopotamia. Llegaron de muy lejos a Jerusalén con un solo propósito: adorar al rey de los judíos que acababa de nacer. ¿Quiénes eran estos sabios? ¿Quiénes eran estos hombres? De la historia entendemos que fueron filósofos, un tipo de científicos que se dedicaban a la medicina, a la astrología y a las ciencias naturales. También eran gente que interpretaba sueños. Eran como los de la sociedad de universidad, yo no sé. Esta gente no pertenecía al pueblo de los judíos. Aclaremos eso. No sabemos cuántos sabios hicieron semejante viaje. Hoy se habla de 3, pero posiblemente eran 12, pero todo eso es especulación. Y tampoco sabemos exactamente cómo fue que entendieron que el rey de los judíos acababa de nacer. Entendemos de la historia que en esa época el mundo en general estaba esperando a un líder poderoso que iba a gobernar el mundo. En esos tiempos, los sueños eran una manera común a través de la cual Dios hablaba con cierta gente.
¿Hubo otros elementos que ocurrieron y que llevaron a los sabios a entender los tiempos? No sabemos, ¿cierto? Sí sabemos de una estrella, pero cómo aparece una estrella y cómo comprender que esa estrella está hablando del rey de los judíos. Pero como sea, estos sabios comprendieron los tiempos y comprendieron que el Mesías había nacido, el rey de los judíos, y ellos tomaron una decisión muy importante y ellos dijeron, vamos a visitarlo, pero no para hacer negocios, no para pedir favores, sino para adorarle. Ellos vinieron con ese claro propósito de adorar al rey de los judíos. Cuando finalmente llegan los sabios a Belén, la ciudad de David, ven al niño con su madre María. Ellos no dudan, se postran delante de él y lo adoran. Entonces, vemos aquí que además de que lo adoran con una actitud de reverencia, se postran delante de él, ellos traen un cofre y le dan oro, incienso y mirra. Y con esto ellos están también confirmando algunas cosas o subrayando. Cuando ellos le están regalando oro, el oro era el regalo para reyes. Con ese regalo los sabios confirman que Jesús es el rey quien merece toda la honra y toda la gloria. Y todos los reyes del mundo vendrán a adorarle. El incienso era usado principalmente para expresar adoración a Dios y la mirra era usada mayormente para embalsamar a los muertos, ya que tenía la propiedad de preservar los cuerpos. Los sabios estaban ya anunciando acá y estableciendo con sus regalos que Jesús era el verdadero rey, el perfecto sumo sacerdote y el Salvador eterno. Jesús apenas acababa de nacer y la gente inmediatamente comenzó a agruparse de acuerdo a sus reacciones hacia Jesús. Este tipo de agrupaciones y reacciones las vamos a notar a través de todos los tiempos. Usted va a ver más adelante cómo otra gente responde de otra manera, pero aquí en esta historia vemos a un Herodes que amenaza a Jesús. Él se pone en contra de Jesús, pero también vemos que aquí en esta historia hay otro grupo de gente y son los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos ven la información en las escrituras, pueden informar a otros, predicarle a otros, ¿cierto? Lo que está escrito, pero son totalmente indiferentes, no permiten que el texto, que la verdad, lo escrito, la historia, les hable. Qué tan fácil es que usted y yo, nosotros, podamos estar entendiendo lo que está aquí en la Biblia, predicarlo a otros, pero no dejarnos tocar por ello. Dios nos ayude a que nosotros no leamos la Biblia como religiosos y como algunos que quieren imponer cosas sobre otros y no la aplicamos a nuestra propia vida. Eso es tragedia completa. Dios nos ayude a ser gente no que está en contra de Jesús, pero tampoco gente indiferente que conoce, que sabe, que puede hasta predicar, enseñar desde un púlpito, decir un poco no de cosas que bendice a muchos, pero no lo aplicamos a nuestra propia vida. La reacción de los sabios, ese es el otro grupo que nosotros vemos aquí en esta historia, es ese que tiene un encuentro con el maestro, pero ellos no dudan y lo adoran. Ellos llegan a ser un gran ejemplo también para nosotros en nuestros tiempos, que Jesús no sea alguien al cual nosotros nos acercamos con indiferencia, sino al cual nos acercamos para adorarle. Jesús tampoco es aquel que es, como se dice, la caja mágica que tocamos y entonces nos da lo que nosotros queremos. No, este Jesús con el cual queremos tener un encuentro es aquel Rey de Reyes y Señor de Señores al quien nosotros estamos llamados a adorar de todo corazón. Y la adoración, como nosotros la vemos aquí en Mateo capítulo 2, no es venir a decir, Señor, dame, hágame, córrame, sino es un momento donde nosotros nos entregamos completamente a Él. Nosotros venimos con manos llenas para adorarle, para exaltarle, para seguir sus pisadas,
para seguir de la mano de Él. Así que resumo aquí, con esto termino por hoy. La historia de los sabios del Oriente nos enseña diferentes lecciones y quiero anotar las siguientes. Tanto judíos como no judíos están llamados a adorar al gran rey. Mire, si usted quiere un encuentro con Dios, acércate con una actitud de adorarlo, de verdad, de reconocerlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No venga con esa idea, bueno, vamos a ver quién me da. No, venga primero y diga, Señor, aquí yo dañé mi vida, yo tomé decisiones equivocadas y aquí estoy delante de ti y quiero honrarte, primero posiblemente pidiendo perdón, pero te reconozco como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Y el resto después Dios se va a encargar, como en el caso de Ruth, que Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y entonces cuando ella toma esa decisión, después Dios comienza a entretejer o a tejer la historia de Ruth. Igual en el caso de Rahab, nosotros vemos esta prostituta residente de Jericó, pero cuando decide que va a permitir que Dios sea parte de su vida, su historia cambia, viene la luz a su vida y el resto pues es simplemente una historia cómo Dios cambia vidas. Y seguro que tenemos otras historias en la Biblia de gente que no judía, que Dios tocó y que Dios usó para mostrarnos que Él tiene interés no solo en los judíos, sino también en los gentiles. Y no solamente en los gentiles como un grupo que no perteneciente al pueblo de Israel, sino que Él también tiene interés por aquellos cuyas vidas han sido un desastre. Rahab, ¿no es cierto? Ruth, una mujer con experiencias dolorosas, pero también vemos a un Naamán, como Dios lo sana y él decide, después de haber recibido la sanidad, de que él de ahí en adelante no iba a adorar a otros dioses fuera del Dios de Israel, aleluya. Y después también vemos a una Nínive, como este es todo un pueblo, después de que Jonás le predica y más bien les anuncia el juicio, se arrepiente y Dios les da esperanza y luz. Así que hay esperanza para todos, aleluya. Si solamente nos acercamos al maestro, ahí nos acercamos a ciertas personas y hablamos un ratico y salimos condenados, salimos tristes, salimos deprimidos, salimos golpeados, ¿no es cierto? Pero cuando usted se acerca al maestro, las cosas no son así, las cosas son de luz, son de esperanza. Después los sabios, otra lección, aprendemos de ellos que adoraron a Jesús y en ningún caso a otra persona presente como es María. Tampoco adoraron a José, ellos adoraron al Rey de Reyes, al Mesías. Y esto nos muestra que si queremos acercarnos a Jesús, Jesús tiene que ser el centro. Es el único. Él es la estrella. Él es aquel que trae palabras de vida. Finalmente, los sabios no llegaron con las manos vacías, sino con las manos llenas. ¿Y qué es lo que yo quiero resumir aquí? Cuando usted se acerca a Dios, puede ser que usted diga, no, yo no tengo las manos llenas, yo no tengo nada en mis manos, pero sí tienes algo, tu vida. Pon tu vida en las manos. Ahora usted dirá, no, yo ya entregué mi vida al Señor hace 20 años. No, cada día hay que decir, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego a ti para que tú tejas mi camino, mi historia y seamos sensibles a Él. Si nos hacemos gente sensible a su espíritu, lo adoramos, entonces Dios toma control de nuestra vida y empieza a ver esas casualidades divinas en nuestra vida y Dios comienza a escribir una historia linda para usted y para mí. Así que preparémonos. Mañana estaremos hablando de otros encuentros de gente con Jesús y con, por ejemplo, Zaqueo y otras personas y cómo sus vidas que no tenían esperanza ahora tienen esperanza. Hay luz, hay futuro, aleluya, y hay sanidad, hay liberación.
porque Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Mesías, al cual queremos adorar, al cual queremos servir, al cual queremos seguir. Y si a usted le falta pasión en su vida, le falta un poquito de aire, ¿no es cierto? Yo le recomiendo, lea la Biblia, lea los evangelios, busque ahí cómo Jesús tenía encuentros con personas y métate en las sandalias de esa gente. Y usted va a ver cómo Dios también trata contigo muy personalmente y escribe una historia. Bueno, vamos a escuchar una canción en esta noche antes de que estemos orando. Queremos orar. Yo sé que hoy en día aquí en esta llamada posiblemente hay mucha gente que se puede identificar con Rahab o con Ruth o con los sabios o con Betsabé, y usted dice, no, mi vida pues un desastre, yo no tengo futuro, todo se fue al suelo, a veces porque otros me hicieron daño, a veces porque yo tomé las malas decisiones, pero estas historias que acabamos de leer y muchas más nos muestran de que cuando llegamos y nos acercamos al Maestro, entonces todo puede cambiar. Así que tu historia no termina ahí donde usted está hoy. No importa si lleva 20, 30 años en el Señor o si apenas está comenzando o nunca ha comenzado y usted encuentra a ese Maestro, entonces, wow, todo puede cambiar. Seamos sensibles en esta noche. Si tienes una situación ahí donde has estado desesperado, que es una situación como sin futuro, mire, vea otra vez esas historias y déjate animar. Venga a los pies de Cristo, ponga tu vida en las manos de Él, ofrézcate como una ofrenda, como una adoración. Pon tu vida en las manos de Él de nuevo y permita que Él teja tu historia. Julio, adelante. Y vamos a estar orando. Si usted llega y tiene una oración, una petición de oración específica que va relacionada con lo que hemos hablado, anótela ahí en el chat si desea. Vamos a estar orando por usted. Y si usted tiene algo que Dios le ha hablado durante este tiempo, anótalo ahí si quieres compartirlo con nosotros en el chat. Adelante, Julio. Vamos a darle adoración a ese Jesús que adoraron a esos sabios, reconociéndolo como Dios, reconociéndolo como Rey. En esta hora, porque no le dice, Señor, yo te reconozco como el Rey de Reyes, yo te reconozco como el Señor de los Señores. Yo levanto delante de ti mi incienso, mi adoración a ti. Yo rindo mi oro, Señor, reconociéndote a ti, Padre, como el Rey. Y gracias, Señor, porque tú fuiste el que diste tu vida por nosotros. Tú eres el centro. Dile al Señor, tú eres el centro de mi vida. Dile al Señor, tú eres el centro de la iglesia. Tú eres el centro de todo. Yo te adoro. Yo levanto mi corazón delante de ti. Yo levanto mi alabanza, mi adoración, Señor. Todo mi ser para ti. Levanto adoración a ti que eres Rey. Levanto adoración a ti que eres Dios, a ti que moriste, te diste por mí. Mi vida yo rindo solo a ti, Jesús, y diré, tú eres el centro, mi Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo. El centro de todo eres Jesús. Dile, el centro de todo. El centro de todo eres Jesús.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro es. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú y todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Y el centro de tu iglesia eres tú, Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Vamos a adorar el nombre de Cristo. Levanta el nombre de Cristo, exalta el nombre de Jesús, el Rey, el Señor, el que merece la gloria, el que merece la honra, el Dios poderoso. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Dile: yo te adoro, mi Rey. Exalto tu nombre, exalto tu nombre. Aleluya. Tú eres el que cambias mi lamento en baile. Tú eres el que quita, Padre, todo dolor del corazón, Señor. Tú eres el que llena todos mis vacíos. Te adoro, Jesús. Tú eres el Dios de mi historia.
Tú eres el Dios de mi historia. Dile gracias, Señor, que eres el Dios de mi historia. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre. En esta noche hemos escuchado una historia que es aplicable tanto a los hombres como a las mujeres, pero yo creo que hay un énfasis en cuanto a las mujeres. Y cuando escucho hablar, se me viene un versículo a la mente, que es algo que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es galardonador. Y nosotros vemos aquí mujeres que deciden creerle a Dios, de creerle a la palabra de Dios, a la dirección de Dios para sus vidas. Y estas mujeres pudieron hacer cosas o hacer parte de cosas que ellas nunca pudieron imaginar. Y yo creo que aquí en medio de nosotros, personas que están escuchando, mujeres que están escuchando esta noche, esta es una palabra para ustedes. Dios las ha llamado para creer y confiar en Dios y para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Sencillamente porque usted decide confiar en su palabra, decide confiar en sus promesas para su vida. No importa cuál es la circunstancia que usted ha vivido, no importa cuál es el pasado, pero aquí hay mujeres que necesitan creerle a Dios para llevar adelante sus vidas, para llevar adelante sus ministerios y creer que Dios las ha llamado para hacer grandes cosas. Mujeres que han sido apartadas para un propósito especial. Yo le invito a que si usted está en esta noche aquí y esta es una palabra para su vida, yo le invito a que usted tome esta palabra, haga lo que estas mujeres hicieron, créala en su corazón y yo le invito a que la aplique a su vida y reciba la provisión de Dios. Es una provisión de fe que le va a llevar hacia adelante y el cumplimiento de sus promesas para su vida. Permítame, oro con usted y si usted está de acuerdo con esta oración, yo le invito a que lo haga allí donde usted está. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has escogido para cumplir propósitos que van más allá de lo que nosotros podemos creer, podemos entender o podemos creer hacer. Padre, yo pido por estas mujeres que tienen luchas internas en cuanto a confiar en sí mismas, en cuanto a confiar al llamado que tú has puesto en ellas, porque cuando se miran debilidad o miran incapacidad. Padre, pero en esta noche ellas deciden creer en ti, en el proveedor, en el Dios Todopoderoso y creer en la promesa que tú has hecho para sus vidas. Bendícelas, ayúdalas y que ellas puedan tomar este paso de fe y hacer parte del plan divino para no solamente para sus vidas, sino para impactar la vida de muchos a través de sus vidas y sus ministerios. Todo lo podemos en ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y también yo quiero aclarar otra cosa en cuanto al tema de las mujeres. Yo creo que esta charla es tan importante para poder entender. Si usted ya conoció al Señor, ya tiene un encuentro con el Señor, necesitamos entender, a veces arrastramos cosas del pasado, palabras que fueron dichas, situaciones que han traído dolor a nuestras vidas y solamente en este tiempo yo voy a pedir que el pastor Julio Guzmán nos vuelva a dirigir con esta canción y cuando usted vuelva a orar y volvemos a cantar esta canción, pueda entregar eso y soltar y romper el poder de estas palabras y decir, Señor, entra, tú eres el centro de mi vida. Y la verdad, yo sí quiero decirles, el Señor es el único que define nuestro presente y nuestro futuro. El diablo no define eso. Él ha querido destruir en nuestro pasado, pero el presente y el futuro están en las manos de Dios. Y Jesús es el centro. Entonces, cuando volvamos a orar al final y a cantar esta canción, entonces tenga esto presente y entréguele al Señor. Hay algo común y que están comentando en el chat en cuanto al propósito y en cuanto a cómo Dios soberanamente nos ama y todo esto. Y yo quería decirte, mira, hay un momento decisivo en la historia de todas estas mujeres y estos sabios, en la historia de José. Hay un momento clave
que se sobrepuso a sus discriminaciones, rechazos, paradigmas, a lo que decían de cada uno de ellos, a sus dificultades, discapacidades o lo que fuera que estuviera alrededor en ese momento clave. Ellos tomaron la decisión y se comprometieron con esa decisión. Y yo quisiera orar en esa dirección. Si usted está frente a una decisión clave con Dios y Dios está hablando contigo acerca de algunos asuntos para decidir ahora mismo y ya no darle más espera, a entregar tu vida, a comprometerse, a ser obediente a tu vida, a dejar el pecado, a decir, Dios, aquí estoy para, a pesar de lo difícil que yo pueda ver que sea el futuro, esta decisión la voy a tomar para tu gloria y me voy a comprometer con ella. Señor, muchas gracias. Sé que algunos de estos mis hermanos que están acá esta noche están siendo tocados por ti en cuanto al tema del propósito, en cuanto al tema del pasado, en cuanto al tema de hacer tu voluntad. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarles a tomar en cuenta que vale la pena de verdad escucharte y obedecerte y comprometerse contigo. Estas mujeres, estos sabios nos dan ejemplo de que realmente comprometerse a tu voluntad y obedecerte nos lleva en un destino mejor. Quedamos en un registro mejor, quedamos anotados en tu lista, Señor, y eso es lo que anhela nuestro corazón, servirte, adorarte, alabarte, que nuestro tesoro sea en el cielo, que nuestra mirada seas tú, Jesús, y que de verdad todo lo que nosotros hagamos en esta tierra traiga gloria a ti, bendición, Señor, a las personas que conocemos alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, tu palabra dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Padre, tú cogiste muchas personas y levantaste su cabeza. Les volviste a dar visión, protección, vida. Volviste a hacer de ellos humanos que tenían dignidad. Señor, yo te pido por cada uno de los que está aquí, el COVID y tantas cosas y presiones, luchas, lo que fuera. Yo sé y siento que cada uno de ellos te ama. Pero Padre, levanta su cabeza y te pido que seas escudo a su alrededor. Y todos los que estén pasando por algún momento en sus vidas en que no veían esperanza y hoy vieron que no importa la condición, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que las personas hagan, no interesa, Señor, si el mundo está en contra. Cuando hay un corazón que se deja tocar por el Espíritu Santo, allí hay esperanza, Señor. Yo te pido por cada uno. Levanta su cabeza, Señor, del llanto, de la depresión, del dolor. Levanta cada uno su cabeza en la incertidumbre y dile, vuelve a levantar tu cabeza porque el Señor está contigo como poderoso gigante. No es que seamos grandes, pero tenemos un Dios grande en quien confiamos. Padre, que volvamos a tener esos encuentros que soñamos contigo. Encuentros de paz, encuentros de bendición, de liberación. Gracias, Señor Jesús, que prostitutas, gente que falló en adulterio, gente que no era reconocida, gente que era mala y que el mundo la consideraba una peste, tú cambiaste sus historias. Señor, gracias. Y aún a quien haya tenido una vida correcta, Señor, pero necesitas encuentro contigo, hoy pedimos, Señor, que podamos levantar las manos y decir, Jesús, sé el centro de mi vida una vez más. Y gracias por la oportunidad de estos encuentros contigo en el nombre de Jesús. Amén. Te decimos, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Es el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás.
Señor, todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Dile, tú eres el centro, nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú vives, solo tú reinas. Solo tú, Señor, llenas nuestro ser. Solo tú eres Rey de reyes, Señor. Solo tú eres el Señor de señores. Te adoramos, te adoramos. Solo tú das propósito, destino. Te exaltamos. Toda la gloria y toda la honra para ti, el que vives, el que reina por todos los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos le alaban a Él? ¿Cuántos dan gloria al único, al merecedor, al Rey de reyes, al Señor de señores? Que no le das un aplauso ahí a Él. Él es grande. Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos mañana y vamos a seguir viendo historias de personas y cómo ellas, cuando encontraron o tuvieron un encuentro con el Maestro, sus vidas cambiaron. Hay luz, hay esperanza en nuestro Señor. Así que prepárate y mañana nos vemos. Esperamos que usted haya disfrutado en esta noche de la presencia de Dios y del cumplimiento de las promesas en su vida. Él ha prometido que la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará en cada uno de nosotros. Así que esperamos que haya podido experimentar la presencia de Dios allí en sus hogares. El Señor les bendiga. Y esta fue el inicio, fue espectacular, pero tenemos mucho más. Tenemos dos sesiones más de encuentros con el Maestro. Sigamos y nos vemos en la próxima sesión. El Señor les bendiga.